Esto es Fe y Café, poniéndole el sabor del cielo a los temas de la vida. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Estamos acá de nuevo en el podcast Fe y Café del Centro Familiar Cristiano, teniendo conversaciones de fe alrededor de un buen café. Queremos darles este saludo especial desde un set completamente nuevo porque estamos estrenando temporada y esta temporada tiene unos episodios muy chéveres, muy bacanos. ¿Cómo se llama el de hoy? Bueno, hola a todos, súper bienvenido a esta nueva temporada y hoy nuestro podcast se llama Parejas en el Reino, nudo de tres dobleces. Espectacular, y estamos pues con ustedes dos parejas de nuestra querida iglesia, del Centro Familiar Cristiano. Aquí estoy con mi amada María Fernanda, yo soy Sandro, Laura y Alejo. Y aquí venimos a contarles de todo un poquito, a compartirles de lo que nosotros hemos experimentado como parejas. Sabemos que ustedes también van a tener mucho que opinar y esperamos de verdad que opinen. Necesitamos volver este podcast muy interactivo, que haya en YouTube, usted allá en los comentarios escriba, me gustó, no me gustó, me pareció, no me pareció, y aporten también. Que allá en Spotify también tiene la opción de poner comentarios, que usted también lo escriba ahí en los comentarios, o si no en el Instagram, o si no en Facebook, que ahí nos pueden seguir, Centro Familiar Cristiano Pereira. Nos pueden seguir con CFC Pereira también, ¿cierto? Y en Spotify nos encuentra con podcast Fe y Café. ¿Cómo es la dinámica? Si ustedes ya han visto el podcast y ya nos han escuchado, conocen la dinámica que es los sorbos de café. Aquí tenemos unas preguntas que vamos a estar desarrollando, vamos a estar opinando todos y cada uno. Y pues vamos a darle de una, ¿sí o qué? De una. Listo. ¿Quién va a ir primero? ¿Quién se pide? Alejo ya. Yo ya le voy a postular. Listo, el que saque. Primera pregunta. ¿Qué retos debe afrontar la pareja de hoy y cómo encontrar ayuda en la palabra de Dios? Interesante. Empezamos con toda. Retos de las parejas de hoy en día, creemos que tiene que ver primeramente con la economía. Bueno, no primeramente, pero tiene que ver. Es muy común. Es muy común la economía del hogar. Siempre cuando estamos planeando casarnos, cuando estamos pensando en un futuro, siempre hay que ver que el muchacho tenga su trabajo, si la muchacha es profesional también que busque. Antes había mucha posibilidad de que solo el esposo trabajara, pero ahora ese es un reto que hay que tener muy en cuenta, que es la economía del hogar y su buena administración. La palabra dice que el hombre es proveedor, pero pues en esta época en la que estamos, ¿ustedes cómo la ven ahí? Yo creo que eso es uno de los retos, Sí. cambiar ese chip, porque hoy en día sabemos que las mujeres estamos más empoderadas, o de pronto anteriormente también, sino que no se nos había dado el papel que ahorita tenemos y el protagonismo. Entonces ahorita es que entre los dos lleguemos a acuerdos, porque muchas veces, en muchas ocasiones, la pareja, uno de los dos va a ganar más, entonces que eso no sea una causa de conflicto, sino que más bien somos uno solo, como lo dice la palabra de Dios, que el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces tiene que ser un solo pensamiento para poder afrontar toda la economía del hogar, siguiendo por la misma línea que iba Alejo. Otro de los retos, pienso yo, que es que este mundo está de pronto muy desligado a lo que es de Dios. Ya es raro decir que uno es creyente porque uno es el raro, creer en Dios hoy en día es raro, ya es más de no creer. Yo creo que es la cultura de no creer. Entonces ser cristiano y ser pareja es todo un reto, porque la mayoría de las personas y de los jóvenes hoy en día no se quieren casar.
Sí. Eso también me parece a mí que es otro de los retos que hay que afrontar. Yo, por ejemplo, como alineada a lo que Mafe dice, es como esa apertura de la visión del mundo tan cambiante en el que estamos. Entonces, como parejas generamos y cumplimos un rol sin de pronto desligarnos de lo que es la fe y de lo que es creer en Dios, ¿cierto? Como Dios empieza a cumplir un papel tan importante desde su palabra en medio de estos retos. Por ejemplo, algo que nosotros hemos hablado últimamente y que se convierte en un reto realmente es la carga mental. Pues nosotros ahorita tenemos una bebé y muchas veces no se habla de esto, y para nosotras como mujeres, al tener esta apertura en el mundo actual, se genera algo que es la carga mental, porque entonces tenemos que cumplir con todo, ¿cierto? Ser trabajadoras, ser buenas esposas, cumplir todo el rol en casa, ser buenas mamás, tener todo lo del hogar. Entonces empieza una carga mental, porque claro, por la forma en que se ha constituido desde tiempos atrás y tratamos de actualizarnos en cómo funciona el mundo, entonces cómo empezamos entonces a mediar esa carga mental con nuestros esposos, ¿cierto? Y ahí les tenemos una idea: escribir una lista. ¿De qué se encarga el esposo? ¿De qué se está encargando el esposo, la esposa en el momento? Y empezar a hablar y a tener acuerdos para repartir esa carga mental. Bueno, muy bacano, y vamos a dar otro sorbo a ver si está ligado con este tema, como para seguir andando ahí, o qué nos sale. A ver, Laura, ¿qué nos sale? ¿Cuál es el rol de la pareja en el reino de Dios? Profundísima. Bueno, yo creo que siempre se ha hablado, y yo creo que la palabra es muy clave, en que somos el núcleo de la sociedad. O sea, cuando formamos pareja, independientemente de que tengamos hijos o no, nos convertimos en ese núcleo que va a transformar todas las áreas de la sociedad. Sí, en el hogar es donde nace eso. Entonces pienso que ese es el rol principal de nosotros, cómo desde los hogares empezamos a generar y trascender esa transformación en la sociedad. Creería yo que ese es nuestro rol como pareja. Pues yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dices. La primera iglesia somos nosotros ahí en la casa, ¿cierto? Digamos que somos como ese pequeña célula del reino, ¿sí? Ahí dentro de la casa. Por lo tanto, allí tenemos que empezar a hacer las cosas que hacemos en la iglesia, las cosas que son del reino, y empezarlas a ejecutar, más que todo si ya tenemos hijos, porque pues tenemos que ser ejemplos también para ellos. Empezar a aplicar, practicar la palabra de Dios, a vivirlo en el día a día, porque definitivamente nuestros hijos aprenden todo por el ejemplo que nosotros les damos, ¿sí? Todo lo aprenden viendo, y nosotros nos convertimos en sus modelos de comportamiento. O sea, lo que hagamos o lo que no hagamos, lo que dejemos de hacer, justamente es ese rol tan importante del reino de Dios que nos ha encomendado el Señor para justamente nuestros hijos, que son los que nos van a suceder, ¿cierto? Pero además de eso también, pues tenemos que ser ejemplo ahí del reino para los otros que nos ven. Las parejas amigas que de pronto no son creyentes, que no se congregan, ¿cierto? No sé si a ustedes les ha pasado que siempre le preguntan: venga, ¿y ustedes cómo hacen? ¿Cuánto llevan? Y uno les dice cuánto llevan, y como dicen coloquialmente, ¿cierto? Y todavía se hablan, ¿cierto? Y todavía se toleran. Y uno dice, pero pues es que esa es la lógica de Dios. Eso sería lo normal. Lo normal sería tener un hogar constituido, como dice mi esposo, para ser ejemplo hacia los demás. Si no somos ejemplo, no podemos traer gente porque no van a querer ser como nosotros. Pero eso sería lo normal. Pero es lo normal hoy en día, porque normalizamos parejas tóxicas. Hoy en día está muy de moda ese tema de la toxicidad y de las parejas tóxicas, y ya es muy normal. Yo lo veo pues con mis compañeras de trabajo, si me están viendo en este podcast. Un saludito. Suban el volumen. A mis amistades alrededor, de que eso es lo normal, de que, ay, no voy a mandar una foto porque entonces
que no confía en lo que yo estoy haciendo. Entonces, si una relación no se constituye desde la confianza, entonces eso digo yo que de ese ejemplo es muy importante y no debemos normalizar esas cosas las debemos es mirarnos y retarnos a hacerlos diferentes para que la sociedad a nuestro alrededor siga cambiando. Sí, y yo creo que también debemos, pues como saliéndome un poquito, de ir también adaptándonos, pero de una forma positiva. ¿Por qué lo digo? Porque anteriormente, cuando nosotros vamos a la palabra y cuando habla como el tema conyugal, ¿cierto? Creo que está en Efesios, Eclesiastés, espérenme. Eclesiastés habla mucho Efesios, en Efesios 5:21 habla del tema conyugal, ¿cierto? Del sometimiento de la esposa y también de cómo el esposo ama a su esposa, pero siempre lo dejamos ahí y no ahondamos de cómo en nuestra actualidad funciona, ¿cierto? Entonces lo dejan súper literal, entonces que la esposa tiene que estar súper sujeta, y entonces yo recuerdo mucho en algún retiro que estuve, no era de la iglesia, no era de nuestro centro familiar cristiano, sino otro que acudimos, y nos explicaban algo de la sombrilla. Entonces daban mi ejemplo de la sombrilla, entonces que en la sombrilla estaba Dios, debajo estaba el hombre, debajo la mujer y debajo los hijos, ¿cierto? Y entonces explicaban como que el Dios era todo, pero entonces el hombre como proveedor, como decía Sandro, pero entonces hablaban de la administración solo financiera, no daban como otros roles, que ahí es donde entramos a nuestra actualidad, ¿cierto? Como también el hombre tiene como su funcionalidad, ¿cierto? No solo nosotras como mujeres cumplimos ciertas funciones dentro del hogar, sino que también el hombre tiene una funcionalidad y una capacidad para cumplir ciertos roles en el hogar, ¿cierto? Debe haber una integridad. Exacto. Ser íntegro en esa parte es cubrir todo aspecto en su casa. Entonces, si el esposo que está siendo proveedor, la esposa también puede proveer y también puede ayudar en esa economía, en la organización, administración, en la mayordomía. Igual manera, el cuidado de los hijos no solamente es la mujer, también el esposo tiene demasiado que ver ahí. Entonces es muy importante. Yo creo que todo se sintetiza en el ejemplo no solo interno, sino también al externo. También queremos invitarlos a que nos sigan en YouTube, @Centro Familiar Cristiano Pereira, y en el Instagram @CFC Pereira. En Spotify encuéntrenos como Fe y Café. Le dan calificar, 5 estrellas y seguir. Eso es importante porque necesitamos crecer. O sea, la idea es que ustedes que nos escuchan, que son fieles, nos ayuden a crecer y a llegar a otros. Esa es la forma también como nuestra iglesia va a crecer. Usted, ahí hay un botoncito con unas estrellitas para que usted le dé calificar. Entonces es importante que nos califiquen. Y es importante para nosotros saber si seguimos haciendo este material. Total. Y lo otro es importante que nos sigan, que le pongan ahí seguir y las notificaciones, la campanita, para que cuando salga un episodio de Café ustedes sean los primeros que nos escuchan. Y hay otro que dice compartir. Vea, empiecen a inundar los grupos de WhatsApp compartiendo el episodio en Spotify, que es para escucharlo, para que usted donde esté, se está bañando, está manejando, usted está haciendo el oficio, mientras está barriendo, haciendo la comida, pone el audio en Spotify, rico, ahí lo está escuchando. Total. Y en YouTube, cuando se quiera sentar con un cafecito, igual que nosotros acá, a vernos y a pasar un tiempo bien bacano ahí. Listo, entonces para que nos sigan. Vamos con otro sorbo, ¿qué? Listo. Para los que solo nos escuchan, yo voy a describir un poco cómo es esto de los sorbos, porque hablamos de los sorbos, pronto los que solo nos escuchan no saben cuál es la dinámica. Nosotros tenemos unos papelitos, los cuales ingresamos en una canastica y vamos cada uno sacando la pregunta y así nos vamos distribuyendo pues cada pregunta. Excelente. Y todos se preguntarán para los que nos están viendo, yo por qué no estoy tomando nada. Resulta que a mí no me gusta el café. Solo fe. Mala esa. Entonces yo solo voy con la fe. Con la fe intacta. Entonces, bueno, este sorbo dice: ¿por qué para Dios dos son mejor que uno? Pues yo sintetizaría esto en que nosotros somos seres sociales. Y como seres sociales nos complementamos más en pareja, y más que los hombres y las mujeres somos diferentes, funcionamos diferentes. Entonces a veces hemos escuchado muchos que voy a con mi media naranja.
Y a veces no es tan así, sin embargo somos un salpicón, diría yo. Porque las naranjas se complementan perfectamente, pero la realidad es que el hombre y la mujer somos diferentes. Entonces, en su pensar, en su actuar, en su hacer. Y a veces tenemos que tener en cuenta esto también las mujeres y hombres para saber cómo tratarnos en pareja. Entonces por eso somos dos mejores que la palabra lo dice, ¿cierto? Primero porque no es bueno. Es que estar solo no es bueno, ¿cierto? Y hay mucha gente, lo que tú decías ahorita de esto de salud mental, y mucha gente sufre justamente es por esa soledad. O por ese sentimiento de soledad. Y hay mucha gente que aunque diga que su decisión de vida es estar solo, no tener hijos, viajar, no sé qué, en algún momento se quiebran y dicen necesitar ese complemento, necesitar el otro. Lo dice Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Dios, ¿cierto? Y nos hubiera podido dar otra cosa, ¿cierto? Nos hubiera podido dar otro hombre, un perro, como dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, ¿cierto? Pero no, ¿qué hizo Dios? Nos hizo a la mujer. ¿Y qué nos dijo además de la mujer? Que era ayuda, ¿qué? Idónea. ¿Y qué es lo idóneo? Lo mejor, lo súper, lo que nos complementa, ¿cierto? Sí. Además también digo en Eclesiastés 4:12, uno solo puede ser vencido, pero dos resisten, dos pueden resistir, ¿sí? Y además nos habla de eso, que es parte del nombre del episodio de hoy, que el nudo de 3 dobleces jamás se rompe. Entonces nos habló de 2, pero también nos habló también de 3. ¿Cuál es el tercer doblez? Justamente Dios. Es importante, es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que el hombre no esté solo, sino que se complemente con la mujer, que la mujer no esté sola, sino que se complemente con el hombre. Y yo creo que ese es el principio malinterpretado quizás de la Biblia, es que es muy álgido cuando uno lee y dice sométase la mujer al hombre, pero después dice someteos unos a otros. Exacto. No es que dice solamente a la mujer, una vez se queda leyendo solo el pedacito y no lee lo demás. Someterse uno al otro es justamente este diseño, es que nos necesitamos. Y negarlo es hablar por el ego solamente. No, y lo dicen las cifras. Yo en estos días estaba leyendo un artículo que decía que las cifras de suicidio, inclusive acá en Risaralda, se están aumentando. Y es por el cuento de la salud mental, y las personas se sienten muy solas en estos días, por estos días y por estas épocas. Entonces uno indaga más a fondo con psicólogos, psiquiatras, y dicen que es por ese mismo problema. Porque es muy fácil hoy en día tener estabilidad, pues no tan fácil para mí, no así, estabilidad económica, pero digamos que es mucho más fácil de conseguir que estabilidad emocional. Mucha gente tiene muchos vacíos emocionales. Yo no puedo asegurar que sea por falta de pareja, ¿cierto? Pero cuando uno se recurre pues a estas cifras, sí ve que es por esa falta de esa ayuda idónea y de ese plan que Dios nos dijo pues cuando nos creó. No, y yo creo, como saliéndome un poquito de contexto, yo creo y los invito, que es muy importante que como creyentes siempre leamos, no solo nos vayamos a un versículo, sino que siempre leamos el contexto de lo que nos está diciendo la palabra. Por ejemplo, lo que nos explicaba ahorita Sandro es súper fundamental, pero cuando uno va y lee todo el contexto, hablas de que la unión hace la fuerza. O sea, este versículo me encanta, es hermoso, creo que es algo que como pareja siempre adoptamos, pero siento que como iglesia lo hemos romantizado un montón y está bien, o sea, está bonito, pero es importante saber que el contexto habla es desde la unión, como pues como solo, como me uno a otra persona y también como comunidad, ¿cierto? Como comunidad, si somos una pareja, hacemos parte de una comunidad, cómo estamos actuando, cuál es el ejemplo que estamos dando, cómo ese cordón de 3 dobleces realmente se hace firme dentro de nuestros hogares y dentro de nuestras congregaciones. No, es importantísimo y para todo, pues, yo lo dije también en otro episodio y siempre lo digo acá, es que a veces la gente dice, es que lo dice la Biblia, eso ya está pasado de moda, eso es de otra época, y uno dice, no va a la Biblia, es lo más lógico del mundo. Lo más lógico. Pues es que entre dos sostenemos más fácil una casa. Total. Sí. Entre dos nos ayudamos más fácil a crear los hijos. Entre dos, pues nos aburrimos menos, ¿cierto? Claro. Tiene uno con quien conversar, tiene uno con quien discutir, a quien contarle sus problemas.
hasta si quieren pelear. Pelear solo es muy malo. ¿Cierto? O pelear se necesita. Él lo necesita. O sea, sí, es importante ese diseño. Fundamental. Sí, fundamental. Vamos con otro son porque Sí, De una. Le toca. Ay, tan duro para escoger, ¿no? Solo Bueno, para los que nos escuchan, estoy sacando el papelito de la canasta, ¿cierto? Es el sorbo. Y dice, ¿qué le aporta a una pareja pertenecer a una congregación como el Centro Familiar Cristiano? ¿Qué le aporta a una pareja? Pues esto, mire esto tan importante y tan maravilloso. Poder participar activamente en una comunidad que se compone principalmente de otras parejas, de otras familias, compartir, conocer y pues de por sí ya tener una actividad juntos cada 8 días o las veces que se reúna la congregación, ya es un lugar, ya es un lugar para ir, para asistir, para congregarnos, no solo para congregarnos, sino para estar en familia, aprender en familia y crecer como familia. Sí. Compartir con otros que comparten nuestra misma fe, pero que también comparten nuestra cosmovisión, la forma como vemos al mundo, el hacer actividades juntos. Y pues hago una cuñita aquí, particularmente en nuestro centro familiar cristiano. Nosotros tenemos la red de parejas. La red de parejas. Y en esa red de parejas, pues justamente estamos configurados todas las parejas de la iglesia y hacemos una cantidad de actividades. De hecho, este podcast hace parte de una actividad que ustedes tienen que estar muy pendientes de lo que vamos a hacer. Genial. Y la idea es eso, que compartamos, que vivamos juntos, pero definitivamente es que yo no sabría cómo sería nuestra relación de verdad sin tener el apoyo del Centro Familiar Cristiano, de esta congregación. Esto es un soporte grandísimo. Dios lo es, pero creo que se manifiesta a través también de la congregación. No, y porque lo que pasa es que al compartir la misma fe, pues obviamente también compartimos muchos problemas similares, porque es que por ser cristianos y pertenecer a una comunidad creyente no quiere decir que nosotros no tengamos problemas, sí los tenemos. Entonces, una vez escuchaba a alguien decir que no es chévere contarle a usted, por ejemplo, va y le cuenta a otra pareja que no tiene sus mismas creencias, que de pronto pues su relación no es la mejor, eso es lo que le va a decir, déjelo, eso para qué, no, mire cómo es de bueno, o vaya póngale los cachos y eso está, no, pues entonces usted que boba que no aprovecha. O aprovechan para invitarla justamente a... vámonos a pasarle. Matar las penas, ahogarlas. Entonces, al tener parejas que comparten nuestra fe, que comparten toda nuestra cosmovisión, lo que hace es apalancar la fe y nuestra relación de pareja. Nos dan buenos consejos, porque es que la vida de pareja es complicada, convivir con otra persona que no es igual a uno es complicado. Entonces, eso es un aporte muy grande que nos da el Centro Familiar Cristiano. Y como complemento también ver ejemplos en otros. Nosotros tuvimos una reunión de la red de parejas y veíamos a una pareja de esposos que llevan muchos años. No recuerdo cuántos. No recuerdo cuántos, era más de 35. Más. Creo, ¿no? Más. Por ahí pasaron. O más de 50, imagínate. Más de 50. Entonces es ese ejemplo de superación, de amor, de decidir todos los días amarse, de también como sentir y pensarse a futuro con la persona que tanto ama, como dice la Biblia, la mujer de tu juventud. También el ejemplo en los pastores, cómo se tratan, cómo demuestran ese amor entre ellos hacia la comunidad y hacia las personas que venimos a la iglesia. De igual manera que nosotros como padres dentro de nuestro núcleo demostramos que nos amamos a nuestros hijos y nuestros hijos ven ese ejemplo en nosotros vemos eso en los pastores como nuestros padres espirituales. Entonces quería complementar por ahí. Sí, y yo creo que también el tema del cuidado, o sea, yo creo que es fundamental
tener una congregación, una comunidad, un espacio en donde nos sentamos cuidados y seguros. Porque así como lo decía ahorita Mafe, pues uno tiene sus amigas, sus amigos a quien puede contarle ciertas cosas, pero no van a vivir lo mismo que de pronto viven personas dentro de la misma congregación, ¿cierto? Y lo más bonito de eso es que es un lugar seguro, un lugar donde podemos llegar, expresarnos tal cual somos. Como creyentes no quiere decir que somos perfectos, tenemos un montón de errores, de luchas, y a eso nos llama el Señor, ¿cierto? A ir perfeccionándonos diariamente, a ir tratando de ir pareciéndonos cada día más a Jesús. Entonces es súper bonito y súper chévere tener una comunidad en donde encontramos ese cuidado entre parejas, entre amigos y entre hermanos en la fe. Yo creo que se nos acabaron los ojos. Se acabaron los ojos. Este fue entonces el episodio. Espero que le guste a nuestra audiencia y que lo compartan para hacer crecer la audiencia. Vuelvan a hacer canciones, compartan eso en todos los grupos de WhatsApp. No, y con el tema de hoy realmente dejamos abiertas muchas preguntas, a muchos temas que pasan en las parejas, entonces súper chévere que en los comentarios nos puedan dejar allí esas preguntas o esos comentarios que tengan sobre el ser pareja, ¿cierto? Como creyentes, como hijos de Dios, y esperamos que en un próximo episodio podamos hablar mucho más de otros temas. Muchos me gusta, muchos comentarios, muchas suscripciones, YouTube, Spotify, manden eso para todo lado. Perfecto, entonces ya nos vemos en una próxima ocasión con otro tema muy interesante en este que es su podcast favorito, Fe y Café. Chao.